últimos años yo creo que no ha habido grandes avances en ciudadanía europea, y trataré de explicar por qué. Pero creo que los grandes avances en materia de ciudadanía sucedieron antes. Sucedieron primero cuando se creó la ciudadanía europea con el Tratado de Maastricht en el año 93, y luego en los años 2000 a 2004-2005, que es cuando el Tribunal de Justicia empezó a elaborar su jurisprudencia sobre la ciudadanía y a darle un contenido propio y un contenido real a las disposiciones del Tratado sobre Ciudadanía. Y también, gracias a la intervención del legislador, con la adopción de la Directiva sobre los derechos de los ciudadanos. Esos fueron los años, digamos, dorados de momento sobre la ciudadanía europea. Una ciudadanía parcial, en ese momento limitada a la actividad económica, pero en fin, la actividad económica es una parte muy importante de nuestra actividad y de nuestra vida, ¿no? Para la mayoría de las personas. Y el tribunal, en su jurisprudencia a lo largo de los años 60, 70, 80, y el legislador también, fueron llenando este contenido de toda una serie de derechos, también de naturaleza social, y especialmente en el ámbito de la libre circulación de los trabajadores y en el ámbito de la libre prestación de servicios desde el punto de vista de las personas que reciben un servicio. Y había una disposición fundamental en los tratados, que es el núcleo de lo que luego va a ser la ciudadanía europea, que es el principio o la regla de no discriminación en razón de la nacionalidad, que es la disposición en términos de derecho material, es la disposición central de los tratados y que estaba allí desde el principio. Lo que hace la ciudadanía europea en el año 93 es completar ese sistema, que era ya casi completo, además, porque el legislador en los años 90 había adoptado directivas que se aplicaban a los estudiantes, a las personas jubiladas. Lo que hace el tratado en el año 93 es completar ese sistema con una disposición de derecho primario que se aplica a las personas no económicamente activas, ¿no? Creo que en Maastricht el elemento de la ciudadanía hay que verlo como un contrapeso al desarrollo del euro, a la profundización en materias económicas, ¿no? La ciudadanía, con los fondos de cohesión y estructurales que entonces se introdujeron, todo esto está muy bien relatado, por cierto, en un libro de Siofra O'Leary, un estudio de aquella época, en el que hace la génesis de la ciudadanía europea, estudia y relata la génesis de la ciudadanía europea. Pues bien, viene a ser un contrapunto de todos los elementos económicos del tratado. Y la ciudadanía, los fondos de cohesión, el Fondo Social Europeo, vienen a ser un complemento, un contrapunto a las tendencias, como decir, puramente o predominantemente económicas que la construcción europea había tenido hasta aquel momento. Yo creo, en el contexto de la crisis económica, la crisis de la deuda, la crisis del Brexit, la ciudadanía europea y en concreto los derechos sociales y de asistencia social relacionados con ella son contestados por algunos Estados miembros, y uno de ellos es el Reino Unido. No es el único, Y en ese momento creo que hay un enfriamiento progresivo de la jurisprudencia hasta llegar al asunto Dano, en el que el tribunal prácticamente hace un cambio jurisprudencial y en parte abandona su jurisprudencia del inicio del siglo, para responder, yo creo, a estas presiones o críticas. Por lo tanto, y eso no es un desarrollo nada positivo, porque la ciudadanía europea, para quien era útil realmente y donde tenía un valor añadido, era para las personas que no estaban cubiertas por las libertades económicas. Es decir, para las personas que no estaban involucrados en una actividad económica, sea como trabajadores o como autónomos o como prestatarios o receptores de servicios. Y justo en el asunto Dano,
lo que se hace es minar un poco el contenido de esa solidaridad, de ese cierto grado de solidaridad que debe haber, según el tribunal, en la antigua jurisprudencia Grzelczyk, entre los pueblos de los Estados miembros. A mí me parece que en las últimas elecciones europeas, por ejemplo, vimos un aumento bastante significativo, creo, de participación y toda una serie de debates que fueron realmente europeos, donde se estaban discutiendo, yo creo que tal vez por primera vez desde el inicio de la integración, las cuestiones europeas en términos europeos y de forma a veces transnacional, con algunos medios de comunicación reflejando una serie de debates transnacionales, no puramente nacionales. Y eso ha sido muy positivo. La Conferencia para el Futuro de Europa, y esta es mi opinión personalísima, creo que no ha sido muy útil para el debate ciudadano, porque se ha estructurado de una forma no representativa. Cualquier persona podía participar, hacer oír su voz, pero eso hace que quien tiene un interés en participar, en hacer oír su voz, va a tener, ¿cómo decir?, una voz sobredimensionada, una voz desproporcionada con respecto a lo que esa persona o ese grupo representa. Por eso tenemos la democracia. La democracia representativa siempre se basa en una idea de la representación, de quién es quién y a quién representa, ¿no? Cuando hay una convención europea, por ejemplo, para la reforma de los tratados, también ese órgano tiene una función representativa. En cambio, en esta conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, no había esa estructuración representativa clara. Luego tampoco tenía un mandato muy claro y en muchos respectos parecía un ejercicio de relaciones públicas, no sobre la estructura constitucional de la Unión, que es un tema muy importante que yo creo que puede y debe discutirse, sino más bien sobre las políticas cotidianas de la Unión. Cosa que se puede hacer en cualquier momento, porque, como el tratado dice, la Comisión puede y debe hacer grandes consultas ciudadanas sobre sus políticas, etc. Pero es distinto un debate sobre las políticas y un debate sobre la estructura constitucional de la Unión. Los ciudadanos, para involucrarse más, para participar más, yo creo que habría dos cosas que me parecen esenciales. La primera es que cuando votan en las elecciones al Parlamento Europeo, que tengan la seguridad de que su voto va a verse reflejado en la elección del presidente de la Comisión y de los miembros de la Comisión, y que va a tener una influencia, por tanto, en el sentido de las políticas de la Unión. ¿Eso cómo se hace? No hace falta modificar los tratados. Había una idea de una práctica que era la de los cabezas de lista, que se siguió hace unos años cuando se eligió al señor Juncker. Y esa práctica que se puede consagrar en los tratados, se podría hacer con una reforma, pero puede instaurarse como una práctica, ¿no? Y una práctica que es una práctica perfectamente legítima, legal, en los Praeter legem, diríamos los juristas, ¿no? No es, desde luego no es contraria a los tratados, es compatible, perfectamente compatible con los tratados. Si esa práctica se repite 2, 3, 4 veces, acaba siendo casi una costumbre constitucional o una convención constitucional. Podría acabar siendo la norma política, incluso con un cierto efecto jurídico. Todo eso está bastante estudiado en la doctrina. Lo que ha pasado es que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo esa práctica se quebró porque se decidió, deliberadamente se decidió no seguirla, no se repitió. Y eso yo creo que no es beneficioso para la participación de los ciudadanos, porque ven que ellos votan, que ciertos partidos han ganado, que otros partidos han perdido, pero que eso no se refleja a la hora de decidir los nombramientos, ni luego las políticas que reinan, que imperan o que se siguen a nivel de la Unión Europea. Ven que hay una desvinculación, una desconexión. Y esa desconexión
desde luego, no es buena ni para facilitar o reforzar la participación ciudadana, ni para garantizar la legitimidad del funcionamiento de las instituciones europeas. La otra posibilidad para mejorar la calidad de la participación ciudadana, e insisto, la participación ciudadana, creo que el momento álgido en un sistema democrático son las elecciones. Luego hay toda la cuestión de la participación ciudadana en el día a día a través de consultas. En eso no quiero entrar, pero en ese momento álgido, la otra forma de mejorar la calidad de la participación de los ciudadanos de la Unión en el sistema democrático europeo sería tener de verdad las disposiciones uniformes del procedimiento electoral europeo, como está previsto en el artículo 223 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Porque la verdad es que esta disposición está en el tratado desde el año 58, esta disposición estaba ya en los tratados de Roma y no se ha respetado. El Consejo todavía no ha adoptado disposiciones que prevean un procedimiento electoral uniforme para la Unión Europea. Y hay ahí, en mi opinión, siempre personal, una carencia del Consejo. Una carencia del Consejo. Es verdad que el Consejo debe pronunciarse por unanimidad sobre una proposición del Parlamento Europeo y con el acuerdo o la aprobación del Parlamento Europeo. Todo esto está dispuesto en el artículo 223. Pero esto es una vieja historia. El Parlamento Europeo ha propuesto muchísimas veces a lo largo de los años la instauración de un procedimiento electoral europeo de verdad. Y el hecho es que el Consejo lo que ha hecho es crear ciertos elementos de un procedimiento electoral europeo, pero no hay un procedimiento electoral europeo uniforme. Y eso distorsiona, esa ausencia distorsiona la participación, la representación, crea una distorsión en la participación y en la representación en ese momento que son las elecciones europeas. Ese es un segundo elemento que yo creo que sería no solo necesario, sino también indispensable, y hay una obligación jurídica. Y yo creo que ahí tenemos los dos problemas mayores para que haya una participación y representatividad democrática europea de calidad. Los dos fácilmente resolubles. Primero me tengo que pronunciar como jurista. Yo creo que, a mi modo de ver, siempre personal, jurídicamente no hay nada en los tratados que se oponga al establecimiento de listas transnacionales. Desde luego, el artículo 223, cuando habla del procedimiento uniforme, no excluye la posibilidad de establecer listas transnacionales. Es el artículo 14.2 del Tratado sobre la Unión Europea, que dice, y es muy curioso, dice: el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Esa es la primera frase. Su número no excederá de 750 más el presidente. 751. La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de 6 diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de 96 escaños. Hay juristas que leen esta disposición en el sentido de que las listas deben de ser nacionales. Por esta parte final, un mínimo de 6 diputados por Estado miembro, ningún Estado miembro más de 96 escaños. Ahora bien, yo creo que si respetas esos mínimos, el mínimo y el máximo, mínimo de 6 por Estado, máximo de 96, en la medida en que garantizas el respeto de esos límites, puedes concebir un sistema de listas transnacionales. Y es jurídicamente posible y compatible con los tratados. En términos políticos, creo que habrá, por parte de los estados y de las clases políticas de los estados, una resistencia
equivalente a la que vemos en las otras dos cuestiones. Las razones, desde el punto de vista de la ciencia política, me parecen obvias, ¿no? Porque en el momento en el que el proceso político europeo y la democracia europea se estructura de forma más sólida, hay un sistema de vasos comunicantes en la atención política de los ciudadanos, ¿no? Y hay una tensión entre la atención que van a prestar y su fidelidad, como decir, al proceso político nacional y la que van a prestar al proceso político europeo. Y ahí creo que hay también tensiones entre el sistema de partidos, pero eso son cuestiones ya de ciencia política. Pero son las razones que explican esta resistencia a la profundización de la estructuración democrática de la Unión Europea. Los elementos para su fortalecimiento están ahí y son sobre todo la emergencia cada vez mayor de cuestiones de interés común, ¿no? En la que, digamos, el futuro de los italianos, o el de los daneses, o el de los portugueses, o el de los checos, por poner 4 ejemplos, dependen de cuestiones comunes que afectan a todos ellos y que no se frenan en las fronteras de los estados. Me estoy refiriendo a las cuestiones de seguridad, por ejemplo, a las cuestiones energéticas, a las cuestiones de cambio climático, a las cuestiones de estabilidad financiera en la zona euro, pero vamos, todos los estados al final deberían acabar entrando en la zona euro. Hay cada vez más planos de la política que yo creo que superan incluso las fronteras de la Unión Europea, que son globalizadas, y creo que hay elementos para que surja una conciencia al final global, una ciudadanía global, ¿no? En la que yo como ciudadano no estoy preocupado por mi posición o situación como nacional de un Estado, ni siquiera de la Unión Europea, sino como ciudadano del mundo. Esta es la idea cosmopolita, ¿no? Al menos la ciudadanía de la Unión Europea debe concebirse como un paso hacia esa ampliación de la conciencia política, porque ya es mejor ver los problemas como ciudadano europeo y comprender que ciertas cosas que me afectan a mí como lituano le afectan a un maltés de la misma manera, y que si yo voy bien y él va mal, tal vez no nos va a ir bien a largo plazo a ninguno de los dos. Comprender eso creo que ya es un paso hacia esa ampliación de lo que es la conciencia política, ¿no? En la Unión Europea además hay una estructura de instituciones, normas, valores, principios, procedimientos, sistemas de representación que conciernen a los ciudadanos diariamente y que facilitan, digamos, la emergencia de una ciudadanía europea. Más allá de lo que dice el tratado, sino una emergencia de una ciudadanía europea en la realidad de los hechos. Y que podrían permitir que se estructurase, que se reforzase, que fuera cada vez mayor. En los jóvenes yo creo que está muy claro, ¿no? Creo que en los jóvenes esa sensación que teníamos otras generaciones de nuestras perspectivas y nuestros horizontes eran sobre todo nacionales, ¿no? Y la comunidad de destino era la comunidad nacional, que era siempre una comunidad artificial y construida, ¿no? Todo esto está clarísimo en la ciencia política y en la sociología. Y yo creo que eso en los jóvenes hoy también ha cambiado. Es más fácil que se den cuenta, que tengan una empatía hacia los problemas y la situación de personas que están en otra región o en otro Estado miembro, y que haya una concepción europea luego de la cosa pública, de la política. Al mismo tiempo hay enormes resistencias, que son las resistencias a las que me he referido antes. Pero yo creo que en algún momento esas resistencias no podrán subsistir, porque los propios procesos políticos nacionales se van a dar cuenta de que no redunda en su beneficio esa protección. Hay una especie de proteccionismo, si podemos hablar en estos términos, de los procesos políticos nacionales y de los mercados políticos nacionales. Nada de eso es posible fuera del marco de la Unión Europea, y está
claramente, ¿cómo decir?, enmarcado y limitado por la situación política a nivel europeo, donde hay también un proceso político propio. De lo que se trata y de lo que creo que me estás tratando de preguntar es de cómo reforzar ese proceso político propio europeo, donde se deciden multitud de cosas que condicionan la política nacional. Y la única forma de hacerlo es a través de una mayor autonomización de ese proceso político europeo. Lo que hemos visto en los últimos años va en la dirección contraria. Tiene mucho que ver con lo que te decía antes sobre la ciudadanía. Hubo un momento álgido y luego ha habido un momento de descenso, ¿no? La participación activa de los ciudadanos depende de los canales de representación y del impacto que sus preferencias pueden tener en el proceso político. Y eso depende mucho del equilibrio institucional, o sea, de qué instituciones desempeñan qué papeles y qué poder y qué peso específico tienen en el proceso político de la Unión, que es un proceso triangular, donde hay normalmente la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Cada uno de estos tres órganos o instituciones representan intereses distintos, ¿no? Y juntos lo que hacen es plasmar el interés general europeo. Los ciudadanos van a ver el funcionamiento de la Unión Europea y van a pensar, donde se hacen las cosas es en el Consejo Europeo. ¿Quién está en el Consejo Europeo? Están los jefes de Estado y de Gobierno. ¿Cómo se eligen en las elecciones nacionales? De modo que a mí lo que me interesa es fijar mi atención en el proceso político nacional el voto importante mío es el voto en las elecciones generales nacionales. En cambio, el Parlamento, la Comisión, el Consejo mismo, el Consejo de Ministros, son, ¿cómo decir?, órganos satélites del Consejo Europeo y no es ahí donde se deciden las cosas importantes. Esta es la percepción que un ciudadano podría tener, y devalúa el valor de su participación y de su representación por los órganos políticos que son la Comisión, el Consejo, por oposición al Consejo Europeo, y el Parlamento. Si de alguna forma se consigue, lo dudo mucho que se consiga recentrar, pero si se consigue recentrar el equilibrio institucional para que se parezca un poco más a lo que era anteriormente y a lo que, si uno lee los tratados, debería ser, pues es posible también que eso transmita a los ciudadanos otra imagen de lo que es la Unión Europea y dónde se deciden las cosas, ¿no? Y que no es únicamente un orden derivado de los sistemas políticos nacionales, sino que tiene una sustancia propia. Todo eso depende de decisiones sobre las cuestiones que hemos hablado antes, cabezas de lista, listas transnacionales, procedimiento uniforme de elección. Depende también de las prácticas, de que el Consejo Europeo se respete su papel asignado por los tratados, que las otras instituciones defiendan sus prerrogativas, ¿no? Si no, yo tengo la impresión de que seguirá considerándose la representación y la participación de los ciudadanos europeos como algo, ¿cómo decir?, accesorio, derivado. ¿Accesorio a qué? Al proceso político nacional y a la participación en las elecciones generales nacionales. Ahí me parece que está el gran meollo de la cuestión de cómo se puede desarrollar o reforzar la ciudadanía europea en el futuro. Muy, muy difícil, pero no imposible.